Buenos días, Dios les bendiga a todos, estimados estudiantes. La gloria de Dios les sigue acompañando cada día más a todos ustedes en el lugar donde se encuentren en este momento. Bueno, iniciamos hoy con la segunda clase sobre los libros poéticos. Estuvimos viendo en la clase anterior un breve repaso sobre de qué trataba cada uno de estos libros. Decíamos que eran 5 libros, que eran Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Dentro de los libros poéticos, pues decíamos que eran poéticos porque su contenido estaba escrito, parecía en forma de poesía. Algo que es importante hablar sobre estos libros poéticos es que la mayoría de ellos fueron escritos nada más y nada menos por el rey Salomón. Por lo menos el rey Salomón escribió el libro de Eclesiastés, Cantar de los Cantares, el libro de Proverbios, e incluso algunos salmos fueron escritos por este rey, por el rey Salomón. Recordemos que el rey Salomón fue hijo del rey David y que el rey Salomón en cierta ocasión se le apareció Dios y le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Dice la Biblia que Salomón, él pues pudiendo pedir muchas cosas, imagínense que Dios se le apareciera a uno y dijera: ¿qué quieres? Pues uno, yo por lo menos, bueno, alguna persona podría decir: no, yo quiero 3 millones de dólares, 5 mil millones de dólares, quiero una casa, quiero una mujer así y así, quiero, bueno, tantas cosas que podría pedir una persona. En el caso de la mujer, no, yo quiero que me deje un tipo que sea así, ta, ta, ta. O en el caso de alguna persona, no, yo quiero ser el mejor empresario del mundo. Bueno, tanto deseo que podría pedir a alguien, pero el rey Salomón pues no pidió ninguna de esas cosas materiales que normalmente pediríamos las personas, sino que el rey Salomón lo que pidió que Dios le diera fuera sabiduría. Y debido a esto, a la sabiduría que Dios le dio, dice la escritura que fue el hombre más rico que llegó a existir en los tiempos de Salomón. Imagínense que la plata no se apreciaba, sino que se apreciaba el oro. O sea, fue la época dorada de Israel. El hombre tuvo grande ganadería, comercio, tuvo naves que transportaban metales preciosos de diferentes lugares del planeta conocido hasta Jerusalén. El rey Salomón fue un hombre muy exitoso en todos los sentidos, debido precisamente a que Dios le otorgó sabiduría. Todos los sabios de la tierra iban a buscar y querían escuchar la sabiduría de Salomón. Una de esos sabios, bueno, pero una de esas personalidades influyentes que quiso escuchar la sabiduría de Salomón fue la reina de Saba. Y el rey Salomón le respondió con sabiduría a todas las cosas. Entonces, en todo esto, todo esto que le estoy hablando sobre la sabiduría es el tema central prácticamente casi de todos los libros poéticos. Casi todos los libros poéticos buscan en el fondo que tú y yo tengamos sabiduría y buscan enseñarnos sobre la sabiduría. Incluso cuando vamos a la iglesia nos hablan mucho sobre de que hay que pedirle a Dios sabiduría, porque Salomón le pidió a Dios sabiduría y por pedirle sabiduría tuvo dinero, plata, riquezas, fue un rey exitoso y fue uno de los reyes más recordados hasta el día de hoy por el pueblo de Israel. Así que la segunda clase del día de hoy va relacionada precisamente a eso, sobre lo que es la sabiduría. Vamos a hablar sobre la sabiduría y para ello nos vamos a basar en el libro de Proverbios capítulo 9 del 1 al 6, que nos dice: la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa, ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. El que sea simple que entra aquí, al falto de entendimiento le dice: venid, comed de mi pan y bebed el vino que he mezclado. Abandonad la necedad y viviréis, y andad por el camino del entendimiento. Eso está en Proverbios capítulo 9, del 1 al 6. Nos dice que la sabiduría ha edificado su casa y ha labrado o ha construido sus 7 columnas. Lo que nos da a entender que la sabiduría, a la luz del libro de Proverbios, está cimentada o está basada en 7 pilares o 7 columnas. Algo importante antes de hablar sobre este tema de la sabiduría es que mucha gente tiene inteligencia. Hay una diferencia entre lo que es la inteligencia y lo que es la sabiduría. Si bien es cierto que las personas sabias son inteligentes,
No toda persona inteligente es sabia. Encontramos mucha gente inteligente en estos tiempos, gente educada, gente que ha ido a diversas universidades, que tienen un magíster, que tiene una especialización, pero cuando se trata de administrar su vida son un completo desastre. Gente que de pronto tiene inteligencia pero termina presa en una cárcel. Gente que de pronto tiene inteligencia pero termina siendo el líder de un grupo subversivo. Gente que tiene inteligencia pero termina siendo un secuestrador. Gente que tiene inteligencia pero muchas veces termina siendo lo indebido. De tal forma que la inteligencia no es lo que garantiza el éxito muchas veces en esta vida. Y eso es precisamente lo que nos quieren enseñar los libros poéticos, sobre todo el libro de Proverbios, de Eclesiastés y el libro de Job. La inteligencia no es suficiente, se necesita tener sabiduría. De hecho, yo estoy seguro que cada una de las personas que me están escuchando en este video, todas son inteligentes. Pero muchas veces nos hace falta es la sabiduría. Conozco gente que tiene diversos estudios, que ha recibido mucho dinero, pero hoy en día no tiene nada de ese dinero porque le faltó sabiduría. Hay padres que son muy inteligentes, pero cuando se trata de educar a sus hijos, los hijos se les salen de las manos porque les falta sabiduría. Podemos decir que la falta de sabiduría es una necesidad en este tiempo. En este tiempo necesitamos la sabiduría para diversos aspectos de la vida. Pero en sí, ¿qué es la sabiduría? Pues a la luz de Proverbios capítulo 9, del 1 al 6, que es el versículo que leímos a continuación, nos dimos cuenta que la sabiduría está cimentada en 7 columnas, porque mire, el proverbio dice, la sabiduría ha edificado su casa y ha labrado sus 7 columnas. Es decir, compara la sabiduría con una casa que tiene 7 columnas. Vamos a ver cuáles son esas columnas. La primera columna la encontramos en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Nos dice que esa primera columna es el temor a Dios. De tal forma que si yo soy sabio, pues la sabiduría comienza con tener temor a Dios. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 10, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y Proverbios del 1 al 7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dando a entender de que nadie que no tenga temor de Dios es sabio. De tal forma que hay mucha gente que de pronto es inteligente, pero no tiene temor de Dios. Y si no tiene temor de Dios, pues no es una persona sabia. Así que si tú y yo tenemos temor de Dios, ya tenemos el primer ingrediente o la primera columna sobre la cual se sostiene la casa de la sabiduría. Es importante que es tener temor de Dios. Tener temor de Dios es yo guardar sus preceptos, sus mandamientos, aun cuando nadie me esté viendo. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando estaba en la universidad, yo entré al baño a orinar, y recuerdo que entré con un compañero también y el compañero pues empezó a hablar conmigo allí y empezamos a hablar sobre un profesor y empezamos a decir, el profesor de desarrollo económico, ese profesor es una bacanidad, es un profesor chévere, es un profesor excelente, yo siempre le participo en clases. Yo empecé a expresar eso en público, o sea, hablando con mi compañero. Es un profesor excelente, es un profesor que sus clases son las mejores, me gustan sus clases. Y recuerdo que llegué a expresar, ese profesor debe colocarme un 5 porque yo siempre le participo en clase, expresé yo eso en público. Yo pensé en ese momento que yo estaba totalmente solo junto con mi compañero de la universidad en el baño, y de repente de la parte trasera, de una parte escondida de atrás del baño, salió el profesor de desarrollo económico del cual yo estaba hablando y me dijo, Tyler, que te mereces un 5, te voy a poner un 1. Oye, yo les cuento que ese profesor ese semestre me colocó de nota definitiva en la universidad un 5. Pero fue porque yo expresé todo lo que expresé de cosas positivas respecto a él. Imagínense que yo hubiese expresado, ese profesor es una porquería, ese profesor no sirve, ese es el peor profesor de la universidad, ese profesor deben sacarlo de aquella universidad, ese profesor no sabe nada. El profesor de desarrollo económico que estaba atrás, aunque yo pensaba que no estaba atrás y sí estaba allí, me hubiese escuchado y muy seguramente se hubiese decepcionado de mí como estudiante y de pronto hasta me hubiese colocado una mala calificación por vengarse por lo que yo expresé respecto de él. Entonces muchas veces pensamos que nadie nos está viendo, muchas veces creemos de que nadie nos está escuchando y resulta que
a veces nos están viendo, nos están escuchando, que nosotros creemos que no. Entonces, el temor a Dios consiste precisamente en eso, en que aunque nadie me esté viendo, aunque yo crea que nadie me esté viendo, aunque yo crea que nadie me está escuchando, pues yo sea la misma persona en todo lugar, yo pueda guardar los mandamientos de Dios en diferentes lugares sin que alguien esté vigilándome. Yo por lo menos escuché de una religión que ellos tienen una patrulla secreta y esos miembros de esa religión, una religión que tiene unas creencias extrañas. Y esas personas de esa religión, ¿sabe qué hacen ellos? Se van a las casas de los feligreses, de los hermanos de esa iglesia, a ver quién está haciendo algo indebido y le caen por sorpresa. Por lo menos le pueden caer al mediodía, en la tarde, en la mañana, para ver si el hermano está haciendo algo indebido, para irlo a acusar con el pastor. Bueno, yo creo que nadie debería actuar de esa manera. Nosotros, por lo menos en nuestra iglesia cristiana cuadrangular, no actuamos así. Nosotros creemos que cada persona debe responder ante Dios por sus actos sin que la estén vigilando, porque se supone que en esa persona debe haber temor a Dios. Cuando tú tienes temor a Dios sin que nadie te esté vigilando, tú guardas los preceptos y los mandamientos del Señor. Bien, el segundo aspecto que tiene la sabiduría, o la segunda columna a la luz del libro de Proverbios capítulo 9, el 1 al 6, el segundo aspecto es, o la segunda columna es la sagacidad. La sagacidad es necesaria. O sea, una cosa es el temor a Dios y otra cosa es la sagacidad. La sagacidad tiene que ver con la avispación de la vida, tiene que ver con tener los ojos abiertos, tiene que ver con el discernimiento de espíritu. Muchas veces nosotros hacemos negocios y nos equivocamos porque no tenemos discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritu es un don del Espíritu Santo en eh, donde la persona llega y cuando va a hacer algo, el Espíritu Santo le dice, no te conviene, no lo hagas. Yo no sé si a usted le sucede que a veces usted se mete en algún tipo de negocio o usted quiere tomar una decisión y hay algo dentro de sí que le dice que no lo deja estar tranquilo, que usted como que no siente una paz dentro de sí. Bueno, eso precisamente consiste en la sagacidad. La sagacidad consiste en prestarle atención a eso que está dentro de ti, que es como si fuese tu voz interior, pero que no es tu voz interior, sino que es el Espíritu Santo que te está diciendo, por ahí no es la cosa, por ahí no es el camino. La sagacidad tiene que ver precisamente con el discernimiento de espíritu, pero también tiene que ver con ser uno atento a las cosas, atento a las oportunidades. ¿Qué oportunidad hay aquí? Hay veces que uno vive distraído y hay muchas oportunidades y uno no las ve. Entonces, la sagacidad tiene que ver con eso, con estar atento, con mirar las oportunidades, con aprovechar las oportunidades, con prepararme para las oportunidades, porque muchas veces las oportunidades en la vida llegan, pero uno no se prepara para las oportunidades. Hay una parábola que está en Lucas capítulo 16, versículo 8, que habla del mayordomo infiel, que dice que un mayordomo administraba los bienes de su amo, pero la historia dice que el mayordomo despilfarró los bienes de su amo y a raíz de eso el amo lo iba a despedir. Entonces este hombre fue avispado. Este hombre dijo, bueno, como mi amo me va a despedir de aquí, yo lo que voy a hacer es que a todo el que le deba a mi amo, le voy a perdonar la deuda para que cuando él me bote de aquí, esas personas a las cuales yo les he hecho el favor, me reciban en sus casas. Y dice la Biblia que a raíz de esto, dice en Lucas capítulo 16, versículo 8, dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. O sea, algo que necesitamos nosotros para tener sabiduría es tener sagacidad. La sagacidad hace parte de la sabiduría, es un ingrediente de la sabiduría y consiste en tres aspectos. El discernimiento de espíritu, que ya se los expliqué, consiste también en mirar las oportunidades, en convertir los problemas en oportunidades. Miren que el mayordomo lo iban a botar de su trabajo, según la parábola que está en Lucas capítulo 16, versículo 8, lo iban a botar del trabajo, pero él convirtió ese problema en una oportunidad. A veces nosotros los seres humanos, cuando tenemos un problema, empezamos a quejarnos del problema. Ay, que no hay plata, ay, que no hay esto, y uno empieza a quejarse, pero no mira qué oportunidad hay detrás de eso. ¿Qué quiere Dios enseñarnos con esa situación que estamos pasando? Y el tercer aspecto que tiene la sagacidad allí es que, como que lo vimos en el mayordomo,
es el favor. Muchas veces a nosotros no nos gusta hacerle favores a nadie, no nos gusta ser detallistas con otras personas. O sea, en el trato con los semejantes no somos los mejores. Es más, gente que dice yo soy asocial, cuando realmente de que uno tenía que tener amigos en todas las áreas, que uno debería tener un amigo en los bomberos, un amigo en la policía, un amigo en el ejército, un amigo en la fiscalía, un amigo que fuese docente, un amigo que fuese arquitecto, un amigo que fuese albañil, un amigo que fuera comerciante, porque en algún momento esas personas que están a tu alrededor te pueden servir, te pueden ayudar para algo. Muchas veces no nos relacionamos con la gente y si nos relacionamos de forma distante, o sea, no somos detallistas. Hey, compadre, mira que te traje esto. Hey, amigo, aquí está esto. Y la persona que es de esa manera, logra muchas cosas en la vida. Por eso que dice que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Los hijos de este siglo, ¿cuáles son? Los que no son cristianos. Muchas veces los no cristianos nos ganan a nosotros los cristianos en esa parte. Los no cristianos le mandan un regalito al alumno, al otro. Y cuando vienen a ver, esa persona logra tener bastantes relaciones sociales y a través de esas relaciones sociales consigue empleo, consigue puestos de trabajo, consigue que le avisen de otras oportunidades que existen. Entonces, yo conozco tengo una tía que ella ya murió. Esa señora era muy sagaz. Esa señora, ¿sabe qué hacía? Llegaba, por lo menos todo el que ella sabía que iba a ser alcalde del municipio de Las Aguas y Virico, que es donde yo nací. Ella lo invitaba, le hacía una comida, lo invitaba a su casa y le hacía una comida bien chévere, con pescado, con carne, y le decía, señor fulano, yo soy su amiga, yo quiero apoyarlo, y tremendo. Lo más tremendo era que esa persona a la cual ella le hacía la comida posteriormente llegaba a ser alcalde del municipio. Y cuando esa persona llegaba a ser alcalde del municipio, obviamente pues esa persona se acordaba de mi tía y a través de eso mi tía pudo conseguir muchas cosas, pudo conseguir contratos de trabajo, algunos beneficios que le otorgaban estas personas por esa comida, por esa invitación que ella previamente, antes de que él fuera alcalde, le había hecho. Entonces a veces uno no sabe qué persona va a llegar a ser nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, nuestro amigo. De pronto tu amigo algún día vaya a ser alcalde de Valledupar o alcalde de la ciudad donde tú estás y tú no lo sabes. Por eso es importante tener buenas relaciones con los demás y a veces no perder el contacto, sobre todo en este tiempo que tenemos redes sociales, que tenemos Facebook, que tenemos Twitter. Uno no pierdas el contacto con tus amigos, aunque no sean cristianos. Más bien, ese contacto te va a servir a ti para que tú le prediques a esas personas. Y a todo esto que yo te estoy hablando se le llama sagacidad. Mucha gente ha tenido plata en la vida, ha logrado muchas cosas por ser sagaz. Y la sagacidad hace parte de la sabiduría. Bueno, si tienes dudas sobre la sagacidad, pues me puedes escribir al interno y yo te puedo hablar un poco más sobre la sagacidad, pero por temas de tiempo voy a dejar este punto hasta allí. Bien, la tercera columna que aparece aquí es la ciencia de los consejos. ¿Qué es la ciencia de los consejos? La ciencia de los consejos es cada uno de esos consejos que están en la Biblia. ¿Y qué mejor libro de consejos que el libro de Proverbios? El libro de Proverbios capítulo 8, versículo del 12 al 15 dice: yo la sabiduría, hablando de la sabiduría, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. O sea que si tú eres sabio, eres una persona que puedes aconsejar a otros. Ahora, si tú eres sabio, eres una persona que te dejas aconsejar de otros. Hay gente que no se deja aconsejar. El que no se deja aconsejar no es sabio. Dice Proverbios capítulo 24, versículo 6, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejos está la victoria. O sea que entre más consejeros tengas tú, y que sean buenos consejeros, obviamente, ¿no?, vas a poder lograr el éxito o las cosas que tú te propones. Hay gente que no escucha consejos. Estamos en una época donde hay mucha gente que va donde el pastor y le dice: pastor, me está viviendo esta situación en mi casa, ¿qué puedo hacer? Entonces el pastor le da un consejo conforme a lo que la palabra dice y la persona le entra el consejo por aquí y le sale por acá. Es más, la persona escucha el consejo y a veces hasta termina guapa con el pastor por lo que el pastor le dice, siendo que el pastor de pronto lo que en el fondo quiere es que esa persona pueda tener éxito. En 2 de Crónicas capítulo 10 versículo 8 al 11 nos cuenta la historia de un rey, que este rey pues él cometió un error. Él sí escuchó consejo,
pero le escuchó el consejo fue a los jóvenes y no a los sabios. Fue el rey Jeroboam, y dice la Biblia que Jeroboam se presentó delante de los sabios del pueblo en Segunda de Crónicas, capítulo 10, del 8 al 11. Dice el versículo 8: mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó el consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo el yugo de tu padre? Alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestras cargas. Así dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de grave yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Dice que este rey no escuchó el consejo de que le habían dado los ancianos, que era aliviar las cargas del pueblo, sino que se fue a buscar el consejo de los jóvenes. Y dice que de los jóvenes que se habían criado con él, y los jóvenes que se habían criado con él le dieron un mal consejo. Hay gente que escucha consejos de gente que no está apta para aconsejar. Yo en lo personal puedo decirte que las personas el mejor consejero obviamente es el Señor, el mejor consejero es la palabra de Dios, por lo menos incluso hay un libro en la Biblia que es el libro de Proverbios, que es un libro de consejos. Pero si tú quieres escuchar el consejo de una persona humana, pues busca el consejo de tu pastor. No te pongas a escuchar el consejo de una hermana que apenas está comenzando en la iglesia, de un cristiano que apenas está llegando en la iglesia. No te pongas a escuchar el consejo de tu amiga que no es cristiana. Busca el consejo de una persona sabia, busca el consejo de tu pastor, busca el consejo de tus padres. Si tú ves que tus padres obviamente son unas personas que están aptas para aconsejar, porque hay padres que de pronto no están aptos para aconsejar, llevan una vida desordenada. Pero busca sobre todo el consejo de una persona sabia, en este caso de tus pastores, que yo sé que te van a saber aconsejar. Entonces no se le puede escuchar consejo a todo el mundo. Hay que buscar el consejo de gente que realmente es experta en la materia. Si vas a construir tu casa, busca el consejo de un arquitecto, busca el consejo de un ingeniero. No vayas a buscar el consejo de un albañil por ahí que tú apenas creas que sabes sobre cómo construir casa. Tienes que buscar el consejo de gente que esté preparada en la materia. La cuarta columna o la cuarta ingrediente que tiene la sabiduría es la prudencia. Dice Proverbios capítulo 30, versículos 24 al 28: cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida; los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en piedra; las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrilla; la araña que atrapas con la mano y está en palacio del rey. Entonces, la prudencia, ¿qué tiene que ver? La prudencia tiene que ver con estar preparado. La prudencia tiene que ver con tratar de evitar al máximo los peligros de la vida. La prudencia tiene que ver con saber esperar. Hay gente que no sabe esperar. Por ejemplo, en el caso de los semáforos, mire que por lo menos está el semáforo, tiene tres luces: la roja, la amarilla y la verde. Hay gente que se vuela el semáforo. Yo he visto muchos motociclistas, sobre todo acá en Valledupar, que está el semáforo en rojo y ellos pasan sin mirar el semáforo. Eso no es prudencia. La prudencia está precisamente en saber esperar, porque si está en rojo yo tengo que esperar. La prudencia tiene que ver también con evitar lo más que podamos los accidentes, tratar de evitar lo más que podamos el riesgo. Hay gente que no mide los riesgos, hay gente que toma decisiones como sin tener en cuenta si esa decisión le puede afectar a otras personas que están a su alrededor. Por lo menos el caso de la mujer: no, me voy a separar de ese hombre, pero no tiene en cuenta cómo va a afectar esa decisión a sus hijos, cómo va a afectar esa decisión a las personas que están a su alrededor, cómo la va a afectar a ella misma. Entonces, la prudencia tiene que ver con saber esperar. La prudencia tiene que ver con tomar todas las precauciones que me permitan a mí no equivocarme, que me permitan a mí no estrellarme en la vida. Hay gente que no toma precauciones. Entonces, hay animales muy prudentes, por lo menos la hormiga. La prudencia tiene que ver también con prepararse hacia el futuro. Mire que la hormiga, antes de que llegue el invierno, ella en verano empieza a recoger
hojitas, todo lo que encuentre lo va metiendo allí en el hormiguero para que cuando venga el invierno, entonces este animalito pueda tener todo tipo de alimentación allí sin preocupación. Otro animal que es bastante prudente, dice que acá en Proverbios capítulo 30, versículo eh, 26, habla de los conejos, que dice que ponen su casa en la piedra. Recordemos la historia del hombre que puso su casa sobre la arena y el hombre que puso su casa sobre la roca. O sea, la prudencia tiene que ver con colocar nuestra vida sobre esa piedra, sobre esa roca firme que es Jesucristo. Si tú colocas tu vida todos los días en Jesucristo, estás siendo un hombre prudente. También está las langostas, dice que no tienen rey y salen por cuadrilla. Es decir, que la prudencia también tiene que ver con ser una persona organizada. Si tú eres organizado, estás siendo prudente. Hay veces que cogemos el dinero y no somos organizados con el dinero. Lo ideal es que si tú cojas el dinero, tú organices y digas, bueno, tanto para la luz, tanto para el agua, tanto para la comida, tanto para los niños, tanto para... O sea, que tú organices qué vas a hacer con el dinero. Y cuando somos organizados con el dinero, estamos siendo prudentes. Hay veces que cogemos el dinero de algo para otra cosa y nos lo gastamos. Entonces, por lo menos la plata que era para la luz, la cogemos para irnos para el cine y nos gastamos el dinero allá en el cine, allá en Jumbo. Y cuando viene el tipo del Electricaribe con la tijera cortando y estamos apurados, ay Dios mío, ayuda, pero fue porque no fuimos organizados con el dinero y nos faltó tener prudencia. La prudencia tiene que ver con estar preparado. Recordemos la historia de las vírgenes insensatas y de las vírgenes prudentes que está en Mateo capítulo 25 del 1 al 4, que dice que habían 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Dice que las prudentes guardaron consigo aceite para sus lámparas, pero las insensatas no guardaron el aceite, y dice que llegó el esposo y las insensatas se quedaron. Y dice que las insensatas se quedaron. De la misma manera va a ser cuando venga Jesucristo. Somos prudentes cuando guardamos los mandamientos del Señor, cuando estamos listos para su venida. La pregunta es, ¿tú y yo estamos listos para la venida de Jesucristo? Si tú estás listo para la venida de Jesucristo, entonces eres una persona que eres prudente como estas 5 vírgenes. Mientras que las otras vírgenes no eran prudentes y no estaban listas para la venida del esposo o la llegada del esposo, que en este caso es Jesucristo. La quinta columna es el dominio propio. Si tú eres una persona prudente, eres una persona que tienes... La quinta columna es el dominio propio. Si tú eres una persona sabia o que tienes sabiduría, eres una persona que eres capaz de controlarte a ti mismo. Tener dominio propio es cuando tú y yo nos controlamos, cuando tú y yo podemos tener el control de nosotros. Cuando dices, no voy a fumar y no fumas. Cuando dices, no voy a hacer eso malo y no lo voy a hacer. Cuando tú te propones que eres tú el que tienes el control de tu vida, obviamente con la ayuda de Dios, porque recordemos que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, en la medida que tú te llenas del Espíritu Santo, en ti va a haber dominio propio, porque es un fruto. Entonces, cuando tú tienes dominio propio, es un ingrediente de que tú eres una persona sabia. El libro de Proverbios capítulo 25, versículo 28 dice, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hay gente que coge una rabia de repente y no se controla. Esa persona no tiene dominio propio. Entonces es necesario tener dominio propio para ser sabio. La sexta columna es el tiempo oportuno. El tiempo oportuno. Hay veces, la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay veces que nosotros queremos hacer las cosas en el tiempo que a nosotros nos da la gana y no en el tiempo de Dios. Recordemos que el tiempo de Dios es el tiempo kairos. Kairos significa, es un concepto de la filosofía griega que representa un lazo indeterminado en que algo importante sucede. Su significado literal es momento adecuado o momento oportuno. Y en la teología cristiana se le asocia como el tiempo de Dios. Yo no sé si tú has escuchado muchos cristianos que dicen, ¿cuándo haces eso? En el tiempo de Dios. ¿Cuándo haces eso? En el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el tiempo kairos. El tiempo de nosotros los humanos es el tiempo cronos. Entonces, tener sabiduría es encajar en el tiempo de Dios. Muchas veces nosotros no encajamos en el tiempo de Dios. Y cuando no encajamos en el tiempo de Dios, fallamos en los negocios, fallamos en la relación de pareja, fallamos
en las metas que nos habíamos propuesto porque no están en el tiempo de Dios. Entonces es importante que nosotros le pidamos a Dios que nos permita coincidir con su tiempo. Una de las oraciones que tú y yo deberíamos hacer es decirle a Dios siempre: Padre, permíteme estar en tu tiempo, permíteme coincidir con su tiempo. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo del 10 al 11, dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el cielo a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol, o sea, aquí en la tierra, que ni es de los más ligeros la carrera, ni la guerra de los más fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. O sea, dando a entender que el éxito en esta vida no está del que es más inteligente, no está porque tú te hayas hecho una especialización, porque tú seas un magíster, porque tú seas el más sabio que hay. No, el éxito en esta vida está porque a Dios le place y porque muchas veces coincidimos en el tiempo de Dios. Entonces es importante pedirle a Dios: Señor, yo quiero coincidir en tu tiempo. Mira, yo quiero esto, Padre Celestial, pero permite que yo pueda entrar en tu tiempo. Recordemos que el tiempo de Dios es muy distinto de nosotros. Para Dios, 1000 años es como un día, mientras que para nosotros 1000 años es algo larguísimo. Para Dios no. Por eso es importante aprovechar bien el tiempo. Este es un tiempo donde tú debes aprovecharlo, este tiempo de pandemia, un tiempo para buscar más de Dios, un tiempo para meterte más con Él. Porque cuando nos metemos en comunión con Dios, Él transforma nuestro tiempo limitado, nuestro tiempo crono, en ese tiempo kairos, en ese tiempo donde los milagros ocurren, donde las oportunidades se dan, donde suceden cosas extraordinarias, donde suceden milagros extraordinarios. O sea, es importante entrar en esa dimensión, en la dimensión de lo sobrenatural, en la dimensión de esa búsqueda, de esa llenura con Dios. Es importante entrar en el tiempo de Dios. Aleluya. Y por último, la última columna, con esto finalizo, es la columna del gozo. Si tú eres una persona sabia, eres una persona gozosa. Hay un poco de gente amargada en este tiempo, sobre todo cuando tú vas a las instituciones públicas, gobernación, alcaldía, esos lugares así. Encuentras siempre una secretaria amargada, tú preguntas por algo y esa persona te dice: espera ahí, y te habla hasta déspota, a veces hasta groseramente. Son personas que no tienen gozo. El gozo no es alegría, el gozo es obviamente la alegría hace parte del gozo, pero el gozo es una alegría constante, no una alegría momentánea. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 2 del 24 al 26: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hay gente que amontona y amontona y amontona plata y no disfruta la plata. O sea, qué chévere cuando tú puedes trabajar y esforzarte en la vida y tú puedes disfrutar de tu trabajo con tu familia. Y tú te puedes ir de vacaciones a final de año o a comienzo de año o a mitad de año. De eso se trata, que tú puedas gozar de tu trabajo. El libro de Eclesiastés te manda a gozarte en 3 aspectos: a gozarte primeramente con Dios, a gozarte con el trabajo con el que Dios te ha dado. Si sea el trabajo que es así sea que te ganes el salario mínimo, gózate de tu trabajo. Y a gozarte con la pareja de tu juventud, con la mujer de tu juventud o con el hombre de tu juventud, si eres mujer, a gozarte con esa persona, a disfrutar. Hay gente que se goza, cuando tiene plata no se goza con la pareja de la juventud, sino que se goza con un aparecido, con otro que aparece en el camino. Y allí no va a haber gozo. Eso no va a causar alegría. Hay que gozarse con la pareja de nuestra juventud. Bien, entonces podemos decir que hemos concluido hasta allí. Podría hablarle mucho sobre la sabiduría, pero por temas de tiempo es insuficiente. Pero a la luz de Proverbios capítulo del 9, del 1 al 6, la sabiduría está conformada por 7 ingredientes. El primer ingrediente es el temor a Dios. Segundo ingrediente, la sagacidad. Tercer ingrediente, los consejos o la ciencia de los consejos. El cuarto ingrediente, la prudencia. Quinto ingrediente, el dominio propio. Sexto ingrediente, el tiempo oportuno o el tiempo de Dios. Y el último ingrediente es el gozo. Espero que esta reflexión te sirva y con esto finalizamos nuestro estudio sobre los libros poéticos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.